Bien, vamos a comenzar el tema 2, correspondiente a la legislación laboral en términos de prevención de riesgos laborales. Y para ello vamos a hacer una pequeña revisión. Aquí tenemos los apuntes que vamos a trabajar en este tema. Y dentro de esta pequeña primera revisión que vamos a ver, tendremos en cuenta, pues, inicialmente la normativa internacional, tal como aquí venimos expresando. Dentro de la normativa internacional, si bien es bastante amplia y extensa, cabe mencionar dos normas de carácter bastante importante. Una de ellas es la que se refiere a, más que norma, el organismo que así la emite, es lo que sería la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, organismo que dentro de sus competencias establece, a través de los convenios establecidos con los diferentes países, que se deba de proteger la seguridad y el trabajo dentro de cada uno de los países miembros a esta organización. Así pues, y con carácter general, vemos como el convenio que aquí aparece, el número 155, trata con carácter general sobre la seguridad y salud de estos trabajadores y también relativo al medio ambiente dentro de su entorno de trabajo. Cabe destacar también, con carácter importante o con carácter general, la normativa que emana de la Unión Europea. Dentro de esta normativa, quizá la directiva marco más importante es la que se refiere a la directiva 89/391 de la Comunidad Europea, y que recoge el tema relacionado con la organización del trabajo en la empresa y los derechos y obligaciones de los particulares, de los trabajadores y de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales. Esta normativa, estas directivas que emanan de la Unión Europea, hay que tener en cuenta de que no son de aplicación directa al entorno legislativo en España, sino que deben de ser traspuestas a reales decretos, tal como aquí viene especificado, bien de forma de reales decretos leyes o bien leyes ordinarias, pero en cualquiera de los casos no se pueden aplicar de forma directa a el país miembro, sino que deben de ser traspuestas, deben de establecerse o hacerse una norma específica que recoja dicha directiva. Bien, llegado a este punto, vamos a ir haciendo una serie de preguntas o de cuestiones que deberéis de ir contestando en vuestro cuaderno para seguir el hilo un poco de lo que es la explicación que estamos dando. Entonces, en este punto vamos a establecer una primera pregunta, que será la siguiente: ¿cuál es la norma más importante en materia de prevención de riesgos laborales a nivel europeo? ¿Cuál es la norma más importante en materia de prevención de riesgos laborales a nivel europeo? Bien, continuamos ahora pues con la normativa española referente a esta materia de prevención de riesgos laborales. La norma básica en materia de prevención de riesgos laborales dentro de nuestro país es la Ley 31/1995, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pese a que esta normativa data del 1995, ha sido fruto o motivo de numerosas revisiones a lo largo de este tiempo, pero básicamente ha continuado con las mismas directrices o principios básicos por las cuales fue diseñada. En esta normativa se recoge de una manera principal los derechos y deberes de los trabajadores y empresarios en materia de prevención y riesgos laborales. Son normas de aplicación y recogen, como hemos dicho anteriormente, pues con carácter bastante general. Hay que tener en cuenta, también muy importante, el Real Decreto 1488 de 1998, porque este decreto lo que viene a hacer es adaptar esta normativa de prevención de riesgos laborales, pero no para los trabajadores normales de las empresas privadas, sino para aquellos trabajadores que forman parte de la administración pública. Aquí tenemos un esquema donde podemos ver los diferentes niveles de aplicación a diferentes niveles normativos que actúan sobre la prevención de riesgos laborales. Aquí, por ejemplo, tendremos como elemento básico, general y
digamos, supremo, la Constitución, donde ya esta Constitución establece un mandato fijo a los poderes públicos para que velen en materia de seguridad e higiene en el trabajo. ¿Cómo se traduce? Bueno, pues a través de la materialización en la Ley 31 del 95, Prevención de Riesgos Laborales, la ley que antes hemos dicho también, el Real Decreto, el 1488 del 98, que es la adaptación de esta Ley de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración General del Estado, y además otra serie de otros reales decretos de carácter específico para cada una de las diferentes especialidades. Por otro lado, hay que tener en cuenta, y así viene reflejado en el esquema, que no solo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 31/95 viene, digamos que viene marcada dentro del mandato constitucional de vigilar en materia de seguridad e higiene, sino que también viene de la mano o viene un poco a recoger esa preocupación o ese mandato de la Directiva Europea 89/391 de la Comunidad Europea, que también exige que el gobierno español pues tenga que tomar, digamos que tenga que legislar en materia de prevención de riesgos laborales. Bien, vamos a hacer otra pregunta en este punto que deberéis de contestar en vuestro cuaderno. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la norma básica en materia de riesgos laborales para los trabajadores de la administración pública? Bien, vamos a ver ahora un poco más detenidamente la normativa específica en materia de prevención de riesgos laborales. Como hemos dicho ya anteriormente, conjuntamente con la ley de prevención, que determina los principios más generales, nos encontramos en el ordenamiento jurídico español otro conjunto de normas más específicas y que vienen a regular aspectos más concretos, dependiendo de las características de cada uno de los puestos de trabajo que se ocupe. Por ejemplo, en lo relativo a medidas de prevención que se deben de tomar en una central nuclear. Por tanto, debido al riesgo relacionado con esta actividad, pues vamos a tener una normativa específica, que es el Real Decreto 1836 de 1999, y que regulará específicamente pues todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales relacionadas precisamente con ese riesgo que existe en materia de radioactividad. Aquí tenemos, por ejemplo, un resumen donde se recogen las principales normativas en materia específica, normas específicas que contemplan actuaciones específicas en determinados sectores concretos de la actividad. Así, por ejemplo, pues tendremos el Real Decreto 889 del 2015, de acuerdo, que viene a aprobar el reglamento de los servicios de prevención. Tenemos también aquí bastante importante el Real Decreto 485 de 1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, de recoger pues las diferentes normativas relativas a las señales de prevención de riesgos laborales. El Real Decreto 486 de 1997 que hablará sobre los lugares, digamos, con las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en los diferentes lugares de trabajo. El Real Decreto 487 de 1997 sobre la manipulación de las cargas, manipulación de cargas en determinados puestos de trabajo, y así sucesivamente vamos viendo aquí los diferentes reales decretos que aparecen. Importante también el Real Decreto del 773 del 97, porque recoge la normativa relativa a los diferentes equipos de protección individualizada, los famosos EPI. Los de riesgo eléctrico, que vienen recogidos en el Real Decreto que aquí aparece, el 614 del 2001. Los que están relacionados con la exposición a ruido, normativa relacionada a la exposición de ruido, recogido en el Real Decreto 286 del 2016, y etcétera, con el propio Estatuto de los Trabajadores, que contiene también una articulación importante, etcétera. Aquí muy interesante el enlace que os dejo, porque os lleva, si lo podemos seguir, veremos que nos llevará hacia, digamos, una serie de directivas sobre salud y seguridad a nivel europeo, que es bastante interesante de que podáis revisar. Bien, los derechos
y deberes del empresario y del trabajador. Como ya hemos visto, vamos a entrar un poco en detalle sobre lo que es la ley de prevención de riesgos laborales, y dentro de esta ley de prevención de riesgos laborales se establece una serie de derechos y obligaciones tanto para el trabajador como para el empresario. Así pues, digamos que de todos los elementos, de todas las materias que vienen ahí a ocuparnos, y por la especial trascendencia que tiene, vamos a ver el capítulo número 3 de esta ley de prevención de riesgos laborales, y enumeraremos uno por uno pues, los diferentes aspectos que ella recoge, o derechos en principio que recoge. El primer derecho es el derecho a la protección frente a riesgos laborales. Es un derecho muy importante y que tiene una relación bastante importante con el trabajador. Bien, como ya hemos comentado, estos derechos, digamos que el primer epígrafe de este capítulo número 3, derecho a la protección frente a los riesgos laborales, se articula estableciendo en un primer momento, de acuerdo con el artículo 15, los principios de la acción preventiva. ¿Cómo debe de ser esta acción preventiva? Esta acción preventiva deberá de enmarcarse en los siguientes principios. Primero, evitación del riesgo. Los riesgos dentro de la empresa deben de ser evitados en un primer momento y con carácter general. Obviamente, si no se pueden evitar, pues se tratarán de minimizarlos, pero en un primer momento establece con carácter general que estos principios, pues que debe existir esa iniciativa para tratar de evitar los riesgos laborales. Por otro lado, deberá existir también una evaluación de los mismos. No solamente habrá que tratar de evitarlos, sino que en caso de que existan, deberá existir una evaluación, porque propia de si el puesto de trabajo establece que tienes esos riesgos laborales, la actuación en materia de la empresa pues será de evaluarlos en todo momento, para tener conocimiento de los mismos y tratar de minimizarlo en todo caso. Otro importante principio de la acción preventiva es la de combatir los riesgos laborales desde su origen. Para ello se tratará de buscar siempre en el primer momento la causa concreta que ha producido esos riesgos laborales. Aquí os pongo como por ejemplo, fijaros, como consecuencia de la aplicación de este principio supondría, bueno, pues imaginaros una máquina que está dando problemas con una pieza y la empresa pues no para más de que reparar la propia pieza dentro de la maquinaria, sin que se te atienda a que realmente el problema principal es la propia pieza. Bueno, pues la aplicación del principio básico de combatir el riesgo en su origen supondría el cambio de la pieza, puesto que es el origen que está dando lugar al riesgo, en lugar de continuas reparaciones que lo único que hacen es que están suponiendo un coste para la empresa, pero que para nada están solucionando el problema inicial. Otro principio básico de la acción preventiva consistirá en la adaptación del trabajo a la persona, y esto es un principio que supone un cambio bastante importante, sobre todo en el último, digamos, con la nueva concepción que se tiene sobre el trabajo dentro de la empresa, porque lo que anteriormente se hacía era adaptar el trabajador propiamente al puesto de trabajo. Para nada se tenían en cuenta las consideraciones de si el trabajador estaba sufriendo algún tipo de mala postura o si estaba sufriendo problemas de audición, etcétera, etcétera. Para lo único que se tenía en cuenta era que el trabajador era el que se debía adaptar al puesto de trabajo. Todo esto ha supuesto una gran revolución, y para ello, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de administración, un trabajador que esté trabajando durante X horas delante de un ordenador, pues ahora, a partir de ahora, se tienen en cuenta pues bueno, que las sillas sean regulables en altura, que las mesas pues pretendan o que los teclados sean más ergonómicos, de manera que el trabajador pues tenga una mayor capacidad para poder llegar a las teclas. Las pantallas tienen mayor protección contra los diferentes rayos que provoca, bueno, por la pérdida de la visión, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, vemos cómo en base a la aplicación de este principio de adaptación al trabajo de la persona, de la adaptación del puesto de trabajo al trabajo de la persona, vemos como cada vez más los entornos de trabajo son más amigables dentro de lo que se pueda organizar. Bien, llegado a este punto, realizaremos una nueva pregunta.
Pregunta número 4. Establece un ejemplo, por un ejemplo de cómo combatir los riesgos laborales desde su origen. Cómo combatir los riesgos laborales desde su origen. Bien, otro principio básico de la prevención de riesgos laborales es aquel que nos dice que hay que tener en cuenta las evoluciones técnicas. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que hoy en día puede ser una buena medida de protección, pues dentro de 10 años puede que se encuentre obsoleto. Y es porque, claro, teniendo en cuenta todos los avances tecnológicos que se producen casi a diario, pues hay que estar muy pendiente de los avances técnicos que se producen para aplicarlos directamente a la prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, imaginemos que hoy en día existe un determinado traje específico para controlar determinadas salpicaduras químicas en una planta industrial. Quizá ese traje pues no sea lo más adecuado, pero a día de hoy es lo único que existe. Pero es muy probable que con el invento de nuevos productos o nuevas sustancias pues pueda hacer que ese traje que evite que el trabajador tenga contacto directo con los productos químicos pues sea mucho más eficaz. Entonces es lo que hay que tener en cuenta, que esa evolución técnica hace que en base a esta evolución técnica hay que estar muy pendiente el empresario para poder adaptar todos esos avances tecnológicos a las nuevas medidas de protección dentro de la empresa. Otro principio básico, que no por obvio deja de ser más importante, pues es la de sustituir todo lo que en sí contenga algún tipo de peligrosidad por algo que sea menos peligroso, que no tenga ningún tipo de peligrosidad. Imaginemos que, por ejemplo, en un determinado taller textil, pues por lo que haga falta en un momento determinado, los trabajadores están utilizando unas tijeras y esas tijeras pues tienen una serie de, tienen puntas y pueden ser peligrosas por caída y pueden provocar que se lastime el trabajador. No es necesario, por tanto, que exista esa punta si el trabajador lo único que utiliza las tijeras son para cortar. Entonces, sustituir esas tijeras por algunas que tengan, la punta roma, pues estaría haciendo uso de este principio de sustituir lo peligroso por algo que entrañe menos peligro o ninguno, siempre y cuando pues no estemos afectando, a la productividad de la herramienta de trabajo que se está utilizando así. Bien, otro principio de la planificación, otro principio de la prevención de riesgos laborales es la planificación de la prevención. Esto supone que la prevención de riesgos laborales no se debe de dejar al azar, sino que debe de ser fruto de una premeditada planificación, donde quede pormenorizado por los diferentes riesgos, las diferentes actuaciones que se debe hacer en caso de que suceda esto, que se debe hacer en caso de que suceda otra cosa. O sea, todo específicamente pormenorizado y establecido en un plan que se recoge en lo que se denomina el plan de prevención de riesgos laborales. Para nada dejarlo, al libre albedrío y debe de quedar perfectamente establecido todas las medidas de prevención de riesgos laborales para poderse revisar o para poder hacer uso de las mismas. Todo ello, como ya ponemos aquí, pues deben de ser plasmadas en lo que se llaman los planes de prevención de riesgos laborales. Bien, otro principio de la prevención de riesgos laborales pues es la de anteponer protección colectiva a protección individual. Establecer medidas de protección colectiva frente a medida de protección individual pues supone, por ejemplo, el hecho de que se establezca una serie de medidas que favorezcan a la colectividad de trabajadores. Por ejemplo, en un caso concreto, imaginemos que las temperaturas de trabajo dentro de una fábrica pues están por debajo de cero, debido a que por la manipulación a la que deben de ser sometidos. Imaginemos una carnicería industrial donde trabajan con cárnicos. Entonces, ese frío necesario para el proceso de trabajo pues puede ser caso de que los trabajadores tengan que utilizar algún tipo de equipo especial, algún tipo de ropa más de abrigo, pero es probable que a lo mejor exista algún mecanismo colectivo que pueda
establecer una calefacción donde los trabajadores se puedan beneficiar de ese sistema de calefacción a nivel global sin que tengan que utilizar para ello elementos individuales. Siempre, por tanto, será preferida el establecimiento de una serie de medidas de protección colectiva a las medidas de protección individual. Si obviamente no es más necesario, pues en este caso, o sea, si no es posible establecerlo, pues habrá que utilizar la medida de protección individual, pero siempre con preferencia para las medidas colectivas. Bien, vamos a hacer ahora una nueva pregunta en relación a algo que hemos visto anteriormente, y es la siguiente. ¿En qué consiste la planificación de riesgos laborales? ¿En qué consiste la planificación de riesgos laborales? Muy bien, pues nada, continuamos por tanto con otro principio también muy importante en la prevención de riesgos laborales, y es la de dar debida instrucción a los trabajadores. Los trabajadores obviamente no podrán realizar su puesto de trabajo si no se les ha especificado concretamente cuáles son las diferentes instrucciones que tienen que seguir en cada momento en concreto, porque nadie en principio conoce cómo desarrollar un trabajo si no se le han establecido unas instrucciones concretas. Es muy frecuente que se produzcan accidentes y se produzcan lesiones dentro de los trabajadores si estos trabajadores no han recibido instrucciones concretas y específicas de cómo realizar un trabajo con una maquinaria o cómo realizar el trabajo específico en un determinado puesto de trabajo. Por tanto, un principio también muy importante es que hay que dar las debidas instrucciones por adelantado a los trabajadores de una empresa. Bien, continuando un poco con la línea que ya anteriormente hemos visto, si bien el primer punto es el derecho a la protección frente a los riesgos laborales, recogido en el artículo 14, otra importante obligación del empresario es la de establecer un plan de prevención de riesgos laborales, evaluando los riesgos y planificando la actividad preventiva. Como ya hemos dicho, es una obligación muy importante del empresario y digamos que constituye la base o la estructura principal de todo el planteamiento de prevención de riesgos laborales, el establecimiento por escrito y de una forma rigurosa de toda esta evaluación. Bien, otra obligación muy importante es la que se refiere a los equipos de trabajo y a los medios de protección. Hay que distinguir dos grandes categorías, como ya hemos visto anteriormente. Por un lado, las medidas de protección colectivas, que tratan de proteger a los trabajadores de una forma conjunta. Por ejemplo, aquí los equipos de ventilación, que tratan de evitar daños que se produzcan sobre la colectividad de los trabajadores. Y por otro lado, tenemos otro gran grupo de medidas de protección, que son los famosos EPI, o los elementos de protección individuales, y que tratan de evitar daños, pero más que se produzcan a nivel global, que se produzcan sobre trabajadores de una forma específica y particular. Típico ejemplo del casco, del arnés, en su caso. Otro ejemplo en este caso, relacionado con el entorno de trabajo de la construcción, para medidas colectivas podríamos establecer las redes de protección que se ponen, pues por debajo de la superficie de trabajo de los trabajadores. En este punto también es importante distinguir entre las medidas de prevención y las medidas de protección. Las medidas de prevención son aquellas que tratan de prevenir antes de que se produzca el evento o el accidente, mientras que las medidas de protección son aquellas que tratan de minimizar, en el caso en concreto de que se haya producido el accidente, pues de que este accidente tenga la menor repercusión posible sobre el trabajador. Bien, otra obligación del trabajador y por tanto obligación del empresario y derecho del trabajador es la obligación de informar, de pedir consulta y de dejar que los trabajadores participen en lo que se refiere a medidas de prevención de riesgos laborales. ¿Quién mejor que el trabajador para conocer los diferentes riesgos, los diferentes problemas que suelen tener ellos dentro de los diferentes puestos de trabajo en los que están ocupados? Normalmente la articulación de este principio de participación de los trabajadores pues será a través
de los diferentes miembros del comité de prevención, que son unos, digamos, como unos órganos que se crean dentro de las empresas y que son los que están encargados de delimitar o de establecer todo lo que es el materia de prevención de riesgos laborales, pero a nivel del trabajador. Bien, vamos a establecer una nueva pregunta aquí para que podáis escribirla en vuestro cuaderno. En ella vamos a definir lo siguiente: ¿qué son los EPIs y qué tratan de evitar? ¿Qué son los EPIs y qué tratan de evitar? Bien, otro derecho de los trabajadores y por tanto obligación del empresario es la formación de los trabajadores. Formación de los trabajadores que se articula a través del curso de prevención de riesgos laborales que deben de darse a los trabajadores cuando estos comienzan a trabajar dentro de la empresa. Este curso debe de realizarse con carácter previo o en todo caso justo en las primeras semanas en las que el trabajador comienza o se incorpora dentro de la empresa. Hay que distinguir entre la obligación que tiene el trabajador de recibir dicho curso, porque en el caso de que se produjera algún tipo de siniestro o algún tipo de accidente, el no tener ese curso de formación pues supondría para el empresario una multa administrativa bastante importante, sin perjuicio de que pudiera tener algún tipo de responsabilidad civil. Por tanto, no se puede menospreciar para nada este principio o este derecho y obligación de la formación por parte del empresario para con los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Bien, otra obligación por parte del empresario es la de establecer una serie de medidas de emergencia. ¿En qué consiste esta medida de emergencia? Bueno, pues vienen a recoger, a establecer una serie de actuaciones que hay que realizar en el supuesto, para el caso de que se produzca una determinada contingencia, un determinado accidente. Supongamos, bueno, pues que en un momento determinado se produce un incendio dentro de la empresa. Bueno, pues los trabajadores deben de estar totalmente informados, deben de haberse realizado simulacros y deben de saber qué deben de hacer en cada momento, dónde tienen los puntos de salida, dónde están los extintores, qué deben de hacer, quiénes son los encargados de organizar la evacuación, etcétera. Bueno, pues todas estas medidas de emergencia son obligación del empresario de establecerse mediante lo que se llama el plan de emergencia, para prevenir o para tratar de establecer unas pautas de comportamiento en el caso concreto de que se produzca algún tipo de contingencia dentro de la empresa. Riesgo grave inminente. Este es otro apartado también muy importante dentro de las obligaciones que tiene el empresario para con el trabajador en materia de prevención de riesgos laborales. ¿En qué consiste este riesgo grave o inminente o este apartado que lo recoge el artículo 21 de la ley? Bueno, pues aquí especificamos que los empresarios estarán obligados a determinar la actividad de la empresa, a detener la actividad de la empresa si como consecuencia de un riesgo grave, la integridad de los trabajadores se viera comprometida. Imaginamos por lo que sea que se produce un escape grave de gas dentro de la empresa, una empresa que está fabricando material o algún tipo de producto químico. Entonces, pues a lo mejor el empresario está tentado de no parar la actividad de la empresa porque dice, pues vamos a terminar la actividad de hoy, no hay riesgo para la salud, por tanto vamos a continuar porque tenemos que hacer el pedido y entregar la tienda. Bueno, pues esto no se debe hacer. El trabajador tiene la obligación, tal como especificamos aquí, de comunicar con carácter inmediato la existencia de algún tipo de riesgo grave o inminente que se produzca dentro de la empresa. En este caso puede ser por la existencia de un determinado escape de gas. Pero es que el empresario está totalmente obligado a detener la actividad en el caso de una manera inminente si existe un grave riesgo para la salud del trabajador. Entonces, en el caso de que produzca este riesgo grave o inminente, ya sabemos cómo debe de actuar uno y cómo debe de actuar otro. Bien. Otra de las obligaciones del empresario es la que viene recogida en el artículo 22.
y que hace referencia a la vigilancia de la salud. ¿Qué consiste esto de la vigilancia de la salud? Bueno, pues con carácter general, los empresarios, las empresas tienen la obligación de realizar una vigilancia de las condiciones de salud de sus trabajadores, y esto se articula a través de lo que se denominan como los famosos las consultas médicas que realizan los trabajadores dentro de la empresa, lo que en principio se traduce en que todas las empresas pues tienen que hacer una serie de revisiones médicas periódicas, donde se realice un análisis general de las condiciones de salud de los trabajadores. Pero esta vigilancia de la salud, que normalmente se lleva a través o se orquesta a través de las diferentes mutuas, ¿no? Mutuas son empresas que se dedican a gestionar los reconocimientos médicos de las empresas, entre otras cosas, y así como los accidentes. Estos reconocimientos médicos, en principio, las empresas solamente tienen derecho a conocer con carácter general la actitud del trabajador para poder desempeñarse puesto de trabajo. Es decir, si es apto, si no es apto, o si tiene algún tipo de problema para desempeñarlo. Pero nunca se le debe dar información comprometida sobre determinados datos de salud del trabajador al empresario. Esos datos solo serán dados al propio trabajador mediante un informe que será solicitado por el trabajador a la empresa, a la mutua que le ha realizado el correspondiente con el reconocimiento médico. Pero nunca deberá de ser dado ese informe específico de todos los datos de salud hacia la empresa. Bien, vamos a realizar aquí otra pregunta, otra cuestión para que vayáis haciendo el seguimiento. ¿En qué consiste, pregunta número 7, en qué consiste la vigilancia de la salud? Muy bien. Pues vamos ahora con otro punto interesante, otro de obligación también muy importante desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales del empresario, y es la obligación de la protección de los trabajadores que son o que tienen una especial sensibilidad, que se encuentran determinados riesgos. O sea, aquí, por ejemplo, vamos a considerar un colectivo de trabajadores, como por ejemplo el colectivo formado por, las empresas, o sea, las mujeres embarazadas o los menores de edad. Fijaros que las mujeres embarazadas tienen una especial condición debido a su situación de embarazo, que para lo que en un primer momento una mujer normal, en situación normal, no tendría por qué tener ningún tipo de problema, el propio embarazo puede hacer que dicha mujer pues se encuentre en una situación un poco más vulnerable. Así pues, dependiendo lógicamente del tipo de trabajo, unos serán más complejos y otros menos, lo que sí está claro es que existe la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece que será obligación del empresario la de adaptar el puesto de trabajo para la nueva situación de la mujer embarazada. Para ello, pues un típico ejemplo bastante clarificante sería el de la cajera del supermercado, que que tiene que estar mucho tiempo de pie, y que las mujeres embarazadas pues suelen tener una tendencia a tener algunos problemas vasculares, por lo tanto el estar tanto tiempo en pie le puede suponer un grave problema de salud. Pues una adaptación que normalmente suelen hacer los empresarios es la de colocar una silla donde, así a media altura, donde ella pueda desarrollar su trabajo sin ningún tipo de problema. Pese a todo esto, si el puesto de trabajo, por motivo que sea, no permitiese este tipo de adaptación, pues la trabajadora tendrá derecho a que se le vuelva o que se le pueda recolocar en otro puesto de trabajo manteniendo su categoría profesional. Típico ejemplo, pues el caso de la cajera, pues que sea movida a un trabajo administrativo donde, estando sentada, puede desarrollar un trabajo bastante también productivo. Pero como ya hemos dicho, empresas hay muchas y cada una tiene una complejidad diferente. Puede darse el caso de que por motivos determinados pues no encuentren un puesto de trabajo
acorde dentro de la empresa, acorde para esta nueva situación de la trabajadora. Bueno, pues en este caso último se permite, de hecho es obligatorio, además la trabajadora puede solicitar así, la solicitud de la baja por riesgo en el embarazo. Bueno, solicitud de la baja porque no hay un puesto de trabajo específico para ella, de cuando teniendo en cuenta la nueva situación en la que se encuentra, y entonces la ley le ampara a esta trabajadora para que pueda solicitar dicha baja con el carácter de baja maternal por riesgo de embarazo o riesgo en el embarazo. Bien, la protección de menores. Otra obligación del trabajador, del empresario, es la de establecer, y dentro de este colectivo o de estos colectivos vulnerables, especialmente sensibles, es la de realizar una vigilancia y una protección sobre los menores que se encuentren a su cargo. El artículo 27 establece la necesidad de realizar una evaluación de prevención de riesgo laboral específico para este colectivo. Es que hay que tener en cuenta de que la falta de experiencia o la juventud pudiera ser objeto de un mayor peligro, ¿no? O de un mayor riesgo en el puesto de trabajo a desarrollar por este tipo de personas más jóvenes. Por otro lado, y viene taxativamente prohibido el que los menores de edad, menores de 18 años, puedan realizar trabajos que sean considerados como tóxicos, insalubres o que presenten algún tipo de peligrosidad. Este extremo viene recogido además también en el Estatuto de los Trabajadores. Y además también se le viene prohibiendo en la realización de trabajo nocturno. Bien, vamos a analizar ahora en el artículo 28 lo que vienen siendo las relaciones de trabajo temporales, de duración terminada en la empresa de trabajo temporal. Es muy normal y muy frecuente establecer este tipo de consideraciones. Pero antes de comenzar a trabajar o ver esta relación de trabajos temporales, que viene siendo la empresa de trabajo temporal y los contratos que vienen estableciéndose, vamos a realizar una nueva pregunta y que va a consistir en lo siguiente. ¿Puede una trabajadora embarazada darse de baja por riesgo en el embarazo si la empresa no puede ofrecerle un puesto acorde con su situación? ¿Puede una trabajadora embarazada darse de baja por riesgo en el embarazo si la empresa no puede ofrecerle un puesto de trabajo acorde con su nueva situación? Bien. Continuamos por tanto con las relaciones de trabajo temporales de duración determinada y las empresas de trabajo temporal. Bueno, pues hoy en día es muy normal, además es una práctica que se está extendiendo cada vez más, que las empresas opten por recurrir a empresas de trabajo temporal para la contratación de determinados trabajos. Empresas de trabajo temporal o bien para la subcontratación de empresas que se dedican a trabajar o, digamos, a desarrollar determinados aspectos de su capacidad productiva. Bueno, con relación a la empresa de trabajo temporal, cuando un trabajador es contratado por una empresa de trabajo temporal, el encargado, hay que tener en cuenta que existen dos tipos de contratos. Un contrato que establece la empresa de trabajo temporal para con la empresa que en este caso se va a hacer cargo del trabajador, lo que se llama la empresa usuaria, y otro contrato que establece la propia empresa de trabajo temporal para con el trabajador que va a realizar la prestación laboral. Estos dos contratos, bien, el primer contrato es un contrato mercantil entre dos empresas donde una recibe una comisión por buscar el trabajador a la otra, mientras que el segundo contrato, que es el contrato para con el trabajador de la empresa de trabajo temporal, sí es un contrato laboral y está sujeto a toda la normativa laboral existente. Pero ¿qué sucede en materia de prevención de riesgos laborales cuando se contrata a este trabajador de la empresa de trabajo temporal? Bueno, pues hay que tener en cuenta de que la formación del trabajador debe de ser dada por la empresa de trabajo temporal. Es la encargada de proporcionar dicha formación al trabajador, la empresa de trabajo temporal. Por otro lado, debe de cerciorarse, incluso la empresa que va a recibir el trabajador debe de pedirle a la empresa de trabajo temporal el certificado de que está
formación se le ha prestado al trabajador. Pero esto no quiere decir que la empresa a la que va a recibir el trabajador no deba de informar de manera puntual y exhaustiva de cuáles son los diferentes riesgos de trabajo que va a tener el trabajador cuando entre dentro de la empresa. No quiere decir que por el hecho de tener un curso de formación no deba de avisar a la empresa por si acaso existiese algún tipo de riesgo para la salud. Por otro lado, siempre estos trabajadores de las empresas temporales podrán acudir siempre, igual que los propios trabajadores de la empresa, a los delegados de prevención para solucionar cualquier problema que tengan o para que les ayude con cualquier tipo de cuestión relacionada con la prevención de riesgos laborales. Es muy importante también señalar que las empresas de trabajo temporal no podrán nunca contratar o ceder trabajadores, tal como viene aquí, siempre y cuando exista peligro por radiación, agentes tóxicos o agentes biológicos. Este tipo de empresas que trabajan con este tipo de peligrosidad deberán de contratar a los trabajadores de manera directa, nunca hacerlo a través de una empresa de trabajo temporal. Muy bien, bueno, pues entonces ya hemos pasado lo que son, digamos, las diferentes obligaciones del empresario, pero vamos a ver ahora que el trabajador tiene también una serie de obligaciones, ¿de acuerdo? Vamos a ver las obligaciones que tiene el trabajador en materia de prevención de riesgos laborales. Bien, fijaros, esto de las, digamos, obligaciones de estos trabajadores, que viene recogido en el artículo 29, podemos destacar que el trabajador debe de cumplir, ¿vale?, tal como viene aquí especificado, las medidas de prevención asignadas a su puesto, debe de cumplirlas. Debe de realizar también uso adecuado de los medios y equipos de protección. Por ejemplo típico de un uso inadecuado, pues bueno, pues puede ser el ponerse el arnés sin conectar la brida, o por ejemplo ponerse un casco sin que se sujete a la cabeza. No poner fuera de funcionamiento o utilizar de manera inadecuada los dispositivos de seguridad. Bueno, pues porque me molesta la luz que destella la luz de emergencia, pues la voy a desconectar. Pues no, eso es una cosa que nunca debe de hacer el trabajador. Debe de informar también de inmediato al superior jerárquico en el caso de que se produzca algún tipo de riesgo que sea inherente para la seguridad y la salud. Es lo que vimos anteriormente, que si bien tiene derecho a que se le pare la actividad, pero también tiene la obligación de informar en caso de que él vea que haya algún tipo de riesgo para la seguridad o la salud de la empresa. Por último, también debe de contribuir al cumplimiento de las normas y colaborar con el empresario, todo lo que se refiere a medidas de prevención de riesgos laborales. Bien, vamos a ver ahora por último lo que es la responsabilidad de los empresarios en materia de prevención de riesgos laborales. Responsabilidad hace referencia a las posibles penas, delitos o digamos sanciones a las que tendrían que hacer frente los empresarios en caso de incurrir en algún tipo de delito. Bueno, hay que tener en cuenta que existen tres tipos bien diferenciados de responsabilidad dentro de la que pueda tener el empresario. Por un lado, tenemos la responsabilidad de carácter administrativo, que hace referencia al pago de algún tipo de multa, y que se puede clasificar en leves, graves o muy graves. Entonces, en función de cómo sean unas u otras y que vienen recogidas en el artículo 39 de la ley ISO, podemos ver que estas pueden oscilar entre 40 euros hasta 819.780 euros. O sea que el abanico es bastante amplio. Y esta cantidad que pagará el trabajador, el empresario, estará en función de si dichas sanciones son consideradas como leves, como son graves, o si son consideradas como muy graves. Por otro lado, hay que tener en cuenta de que el trabajador, o sea, el empresario también puede incurrir hasta incluso en responsabilidad penal, en el caso de que, bueno, pues algún trabajador pueda morir, o de que por la inobservancia de algunos tipos de obligaciones que tenga él en materia de prevención de riesgos laborales pueda producir por algún tipo de fallecimiento o algo que sea bastante grave. Pero
recordad que también puede incurrir en responsabilidad penal, ¿vale? Y por último, hablaremos de la responsabilidad civil subsidiaria, que es cuando, por ejemplo, en un acto de omisión, obligación del empresario, se deriven ciertos daños para el trabajador. Bueno, pues el empresario también vendrá obligado a indemnizar al trabajador o a la familia de este. Este es el caso típico, bueno, de que algún accidente de trabajo en un trabajador, por el no uso de una medida de protección o por falta de que el trabajador de que el empresario le haya dado pues la medida de protección adecuada, este trabajador, digamos que la indemnización por daños por responsabilidad civil correspondería de ser pagada por parte del empresario. Bien, vamos a hacer una última pregunta en este punto, y es que la siguiente: ¿puede un empresario incurrir en responsabilidad civil? ¿Puede incurrir un empresario en responsabilidad civil? Poner un ejemplo. Bueno, pues con esto hemos terminado el tema 2 correspondiente a las diferentes leyes en materia de prevención de riesgos laborales.